Buenas tardes, señores. Vamos a empezar la revisión de teoría, justamente esta parte de estática. No hemos visto hoy día la primera y segunda condición de equilibrio. Justamente la primera para el caso de fuerzas concurrentes, y ubicar la punto de concurrencia, y el segundo en el caso de fuerzas paralelas, ¿no? Que no pasan por un punto de concurrencia precisamente. Y hemos visto las condiciones que hay para cada uno, ¿no? Es decir, la primera condición y la segunda condición de equilibrio en cada caso, ¿no? Ya hemos visto justamente cuáles eran las condiciones para cada caso, ¿no? En las fuerzas concurrentes, al que hay que ubicar es el punto de concurrencia justamente en el cuerpo o en el sistema que vamos a usar, ¿no? ¿Dónde están el punto por donde entran y salen todas las fuerzas, ¿no? Ese es el punto de concurrencia que debemos de buscar con nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Debemos ubicar ahí ese punto. Entonces tenemos que revisar justamente la teoría correspondiente a esta parte de la primera y segunda condición de equilibrio. A ver, veamos entonces. Primeramente, para el primer caso de las fuerzas concurrentes, en el cuerpo sistema tenemos que ubicar, siempre va a haber un punto de concurrencia, un punto en el cual las fuerzas, por ejemplo, en este caso, en esta imagen, tenemos tres cuerdas con tres pesos distintos, ¿no es cierto? El punto en el cual se unen las fuerzas sería este nudo, ¿no? Vamos a graficarlo eso, vamos a tomar esta captura de pantalla y llevarlo a un peine. Vamos a dejar de compartir un momento para compartir en peine, ¿no? Un ratito. Ok, vamos a pegar acá. Y tenemos entonces esta imagen, ¿no? Justamente en esta imagen vemos, ahí está, los dos cuerpos, y vamos a ver que las fuerzas entran y salen por un mismo punto, ¿no? Ese es el llamado punto de concurrencia que tenemos que ubicar. Vamos a ubicar acá con un color rojo y ubicar precisamente aquel punto de concurrencia en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos entonces ubicado y tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos ubicado precisamente este punto. Este punto sería el punto de convergencia. ¿Por qué? En este punto vemos que sale esta tensión, que podemos llamar la tensión 1, esta otra tensión, que podemos llamar la tensión 2, y el peso precisamente de nuestro cuerpo. Es decir, aquí se unen tensión 1, tensión 2 y el peso. Y tenemos aquí el punto de concurrencia. Para poder complementar entonces, llevaríamos esa identificación de fuerzas a un diagrama corporal, para lo cual necesitamos lo siguiente. Necesitamos establecer un eje X, un eje y precisamente graficar esas fuerzas, ¿no? Tensión 1, tensión 2 y el peso en un eje XY, ¿no? Tenemos precisamente identificado tanto tensión 1, tensión 2 y el peso del cuerpo con los ángulos respectivos, obviamente, teta, alfa, los ángulos correspondientes, y ya tenemos un diagrama de cuerpo libre. Pasaría de ser un sistema a lo siguiente. Aplicamos la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, y en eje Y tendríamos T2 coseno de alfa, T2 coseno de alfa, menos T1 coseno de teta, igual a 0. Una ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Tendríamos en el eje Y T1 seno, perdón, T2 seno de alfa más T1 seno de alfa, de beta, de teta,
menos el peso igual a cero. Tenemos dos ecuaciones con 250, porque siempre el peso va a ser el dato, ¿no? Tendríamos dos ecuaciones con 250 y este problema que era de física pasa a ser un problema algebraico, porque intentamos resolver un sistema de dos ecuaciones con 250, algo que es resoluble, ¿no? Siempre tiene que haber más ecuaciones que incógnitas para que el sistema se pueda resolver. Si hubiese sido un sistema de tres ecuaciones, se puede resolver como máximo tres incógnitas, ¿no? Entonces tenemos un caso que es perfectamente resoluble, ¿no? Y ya del problema de ser físico pasa a ser un problema de álgebra. Entonces nosotros bastaríamos con encontrar tanto el valor de T1 como T2, ¿no? Eso justamente es el método de trabajo que se utiliza en esta parte de estática, ¿no? Cuando hay la concurrencia de puntos. Siempre vamos a tener como máximo dos ecuaciones, ¿no? Y un máximo también de dos incógnitas, ¿no? Porque este es un sistema bidimensional. Si hubiese sido un sistema en tres dimensiones, obviamente tendríamos, en este caso, tres ecuaciones integrándose en un sistema tridimensional. A ver, vamos a pasar nuevamente a la teoría. De acá, problemas con el mouse, pero creo que la pila se va. Un ratito, una pila. Parece que la pila. Tenemos entonces en este caso que ubicar precisamente. No quiere moverse el mouse. Parece. Parece la pila. Veamos. Tenemos entonces. Ok, dejamos de compartir un momento y pasamos nuevamente a compartir nuestra hoja de PPT. Ok, tenemos eso. Para el caso de fuerzas paralelas, obviamente ahí aplicamos la segunda condición de equilibrio. ¿Cuál es esa? Precisamente que la sumatoria de torques debe ser igual a cero, ¿no? Y eso lo vamos a ver precisamente en unos momentos más. Entonces, para la parte de este equilibrio de fuerzas concurrentes, tenemos que identificar todas aquellas fuerzas que entran o salgan por ese punto. Ahora, ¿qué fuerzas pueden originar ese tipo de eventos? Pueden ser todas las fuerzas mecánicas con las cuales hemos trabajado en dinámica. Es decir, podemos hablar, en este caso, podemos hablar de tensión, por ejemplo. Vamos a nuevamente a compartir. Hay unos momentos, a ver, y para resolverlo podemos utilizar el método geométrico o el método analítico que implica encontrar dos ecuaciones, ¿no es cierto? Y utilizando el método geométrico, bueno, es un método simplificado también para resolver, pero el método analítico es más preciso. Nos permitirá resolver, así sean ángulos o no notables, nos permite resolverlo. Lo que ahí vendría a ser es que vamos a hallar dos ecuaciones. Uno por la sumatoria de fuerzas en el eje X, el otro por la sumatoria de fuerzas en el eje Y. De tal forma entonces que, de tal forma que entonces aquí salga una ecuación con todos los términos que están en el eje X. Y luego con todos los términos que están en el eje Y salga otra ecuación. Tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas y este sistema es completamente resoluble, ¿no? Es el método analítico. Ahora, también tenemos, si fuese el caso de tres fuerzas que están igualmente concurrentes, aplicar un método de simplificación que recibe el nombre de teorema de Melame. ¿Qué significa? Que cada fuerza es proporcional a la oposición del seno del ángulo que está frente a él. Por ejemplo, F1 tiene al frente el ángulo alfa, entonces F1 entre seno de alfa es igual a F2 entre seno de beta, es decir, el ángulo que se le opone a F2, y F3 se opone al seno de gamma, ¿no? Eso también es una relación de proporcionalidad que también es válido, ¿no? En un sistema justamente de tres fuerzas, ¿no? Ahora, ¿qué podría salir mal acá? Que haya cuatro fuerzas, por ejemplo, ¿no? Ya no se cumpliría
este principio, ¿no? Pues un método simplificado si nuestro sistema de concurrencias hubiese únicamente tres fuerzas, ¿no? Como le digo, son simplificaciones, pero el método más general y en el cual no hay dudas es el método analítico, porque ahí construyo dos ecuaciones y voy a tener como máximo siempre dos incógnitas, ¿no? Entonces yo puedo utilizar acá el álgebra, por eso les recomendaba justamente sistema de ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones incógnitas y resolver y hallar los valores que necesito, ¿no? Es decir, las dos incógnitas, las tensiones, fuerzas, pesos, lo que sea la incógnita que yo tenga en ese caso. Ahora, siempre trabajamos con alta geometría, ¿no? Y trabajamos con cuerpos justamente que su centro de masa, su centro esté distribuido de una manera homogénea. Tal es así que el centro de masa de un cuerpo está ubicado en su centro geométrico. Ese justamente es ese punto que le llamamos centro de gravedad y obviamente ahí consideramos que está todo el peso del cuerpo. Y obviamente consideramos que también es su centro geométrico. Es decir, nuestro cuerpo no es irregular, es un cuerpo homogéneo, dice que tiene densidad constante, no tiene, pesa más en la parte superior que en la inferior, nada de eso sucede, ¿no? Nuestro cuerpo es homogéneo, nuestro cuerpo es precisamente simétrico también, para poder ubicar justamente en la parte central, en el centro geométrico, el centro de gravedad de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué fuerzas se pueden graficar? Nosotros conocemos las fuerzas mecánicas, estarían o serían partícipes de de utilizarlo en un diagrama de cuerpo libre, ¿no? En esos casos tenemos, y vamos a un momento dejar de compartir para pasar a la hoja de Paint. Vamos a compartir nuevamente nuestra hoja de Paint y vamos a mirar acá qué tipo de fuerzas se pueden graficar. Por un lado, podemos tener acá vamos a colocarlo por acá, la tensión. La tensión es una fuerza que podemos graficar. Ahorita vamos a definir cada uno. Luego podemos graficar la compresión. Podemos también graficar el peso. Otra fuerza a graficar puede ser también la normal, la reacción. Puede ser también la fuerza de rozamiento, la fricción. ¿Qué otra fuerza más? Podemos graficar la fuerza elástica. ¿Alguna fuerza que olvidemos? Hipertensión, compresión, peso, normal, reacción, fuerza, rozamiento, la fricción, la fuerza elástica. Bien, bueno, de no nos olviden ninguna, vamos a, entonces a pasar a tensión, que se da justamente en cuerdas o cables. Precisamente, siempre está jalando el cuerpo. Y ubicamos primero, antes de poder identificar cualquier fuerza, hay que ubicar el punto de concurrencia de nuestro cuerpo, es decir, aquel punto por el cual en nuestro cuerpo o sistema van a salir o entrar las fuerzas. Primeramente hay que ubicar eso. Seguidamente podemos calcular la tensión. Si en nuestro sistema hay cuerdas, cables, la tensión siempre es el vector que está jalando al cuerpo, ¿no es cierto? Y así lo graficamos. Tenemos el cuerpo, por ejemplo, tenemos un cuerpo en el cual está suspendido por dos cables, ¿ya? O bueno, como sea, un cable acá, otro cable por acá. La tensión es aquel vector que justamente está siempre jalando al cuerpo. Ahí está. Siempre jalando al cuerpo y tenemos acá una tensión 1. Este también está jalando al cuerpo, apuntando hacia afuera. Tensión 2. Ahí está. La tensión siempre está jalando al cuerpo y se da en cuerdas, cables, cadenas, que la cual está suspendido un cuerpo. La compresión.
La compresión la utilizamos justamente en los casos siguientes, ¿no? A veces, no sé si habrán visto alguna vez una barreta, una barra, ¿no? Entonces tenemos la superficie, el piso, ¿no? Y si, o una pared. Bien. Si nosotros clavamos una barra contra la pared, obviamente la pared va a ejercer una fuerza de oposición precisamente a haber penetrado la barra. Esa fuerza de oposición vendría a ser la compresión puntal. Presión. Si hemos clavado, por ejemplo, una barreta contra el piso, digamos, se clava una barreta contra el piso, obviamente también va a haber una reacción, ¿no? Que es precisamente la compresión. Es decir, aparece un vector que sale fuera de la barra y eso le denominamos la compresión o también denominada compresión puntal. Barras, barretas, todo aquello que atraviese, tenemos entonces la reacción del material que sería la compresión, siempre saliente fuera de la barra. El peso. Bueno, el peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae a los cuerpos hacia su centro, ¿no? Tenemos un cuerpo y obviamente este cuerpo va a experimentar por el hecho de poseer masa, va a ser atraído por la Tierra y obviamente eso va dirigido siempre al centro terrestre y tenemos el peso. Otra cosa que se grafica. La normal. Nosotros podemos tener una superficie y si colocamos sobre esa superficie un cuerpo, este cuerpo experimentará una reacción. Primeramente, lo que vamos a ver es que el cuerpo va a tener su propio peso, va dirigido hacia el centro de la Tierra, pero la superficie donde está apoyado va a contestar y reaccionar a ese peso. Su reacción es precisamente una fuerza que denominamos la normal, que sale perpendicular a la superficie, perdón, con barra abajo. Una fuerza que sale perpendicular a la superficie y va saliendo el cuerpo. Esa sería nuestra normal. Siempre perpendicular a la superficie y saliendo, ¿no? En oposición al peso. Si, como vimos en la mañana, si tenemos un plano inclinado, si tenemos un plano inclinado, entonces nuestro no está normal, también nos colocamos, por ejemplo, un material sobre nuestro plano inclinado. Ok. Nuestra normal, ¿cómo sería? Como sabemos que la normal es perpendicular a la superficie, nuestra normal iría de manera perpendicular al piso, saliendo el cuerpo, y esa sería la normal, siempre formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Aquí la superficie es completamente horizontal, entonces aquí la superficie está inclinada y la normal saldrá con una inclinación. ¿Qué inclinación? Pues con la misma que encontramos acá con este ángulo, ¿no? Y es cuestión de trazar un nuevo eje X, un nuevo eje Y, y tendremos precisamente lo siguiente. A ver, por ejemplo, trazo un nuevo eje X paralelo al piso. Trazo un nuevo eje Y en la dirección de la normal. Por lo tanto, irá el peso irá hacia el piso, ¿no es cierto? Para ahí va a ir el peso, y el peso tendrá un ángulo precisamente que va a ser igual a este ángulo. Es decir, por alternos internos, si esto es alfa, este ángulo también es alfa. Y entonces este es mi nuevo eje X, puedo descomponerlo. Esto es el peso. Descompondré. La normal va a ser igual a mg coseno de alfa, ¿no? Sumatoria de fuerza en el eje Y. Normal igual a mg coseno de alfa. Y en el caso de la caída, si esto no cae es porque hay una fuerza de rozamiento, y será igual a mg seno de alfa. De esa manera puedo hallar precisamente la fuerza normal, ¿no? La reacción del piso. Fuerzas de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento o posible movimiento. Tengo un cuerpo, está, por ejemplo, sobre una superficie rugosa. Yo intento mover al cuerpo y aparecerá una fuerza de oposición que se opone al movimiento o posible movimiento
de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, voy a tener una fuerza a favor para que el cuerpo se mueva, pero también una fuerza de rozamiento en contra, que es muy pequeña, ¿no? Pero igual influye en el movimiento. Aquí tengo en esa dirección la fuerza de rozamiento y la fuerza del movimiento, la fuerza que produce el movimiento F, la fuerza motriz, será, por ejemplo. Y esta fuerza es menor, fuerza de rozamiento va a ser menor que la fuerza F con la cual se jala el material. Ahí está. Tengo gráfica. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento o posible movimiento que hay en el cuerpo. Y la fuerza elástica que se produce en elastómeros, precisamente, ¿no? Tenemos igualmente una superficie que puede ser vertical u horizontal y podemos tener precisamente en este caso un sistema masa-resorte. Lo que caracteriza al resorte es la constante elástica acá y la masa que está suspendida. Ahí tenemos. Aquí, ¿qué fuerzas encontramos? Encontramos que así como hay la deformación producida, como por ejemplo por el peso me produce la deformación del resorte, mg. La fuerza del resorte es la fuerza de Hooke. F es igual a K por X, es la fuerza deformadora. La fuerza restauradora es F igual a menos K por X, ¿no? Tenemos entonces ese caso. Entonces, mg y acá la fuerza que sería el K por X. O en ese caso también, ¿no? Tenemos acá tiene que haber acá una fuerza que lo deforme para que se produzca ese paco. Si no hay ninguna fuerza y este sistema lo hace de manera autónoma es porque hay una fuerza impulsora siempre que lo va originando. Hay una fuerza que inicia deformándolo y aparece justamente la fuerza en sentido contrario, que es el K por X, ¿no? La fuerza deformadora y la fuerza restauradora. Y esto aquí están las dos fuerzas. Siempre vienen por pares, ¿no? En este caso el peso, porque es lo que hace estirar el resorte, ¿no? Entonces el peso es igual a K por X, ¿no? K por X igual a mg en este caso. Tenemos esos casos para las fuerzas presentes. Ok, tenemos esos casos. Vamos a compartir por acá para... Bien, vamos a compartir. Bien, tenemos en este caso la fuerza elástica, que es igual entonces a K por X, ¿no? La fuerza elástica es igual a K, que sería la constante elástica material, o la también llamada constante Hooke, y X la deformación que le dé, ¿no? Puede haber ahí dos tipos de fuerza, la fuerza deformadora, que es la que deforma el resorte, y la fuerza conservadora, que es la que va a intentar restablecer al resorte y colocarlo en la posición inicial, es decir, antes de ser deformado. Por acción y reacción, estas dos fuerzas tienen la misma intensidad, la misma dirección, pero sentido contrario, ¿no?
¿Y cómo responde? Perdón, esa fuerza elástica, ¿no? La relación es más que lineal, es una relación de proporcionalidad, ¿no? A K por X le corresponde a esa fuerza K por X le corresponde una deformación. Como ven, no es una ecuación lineal, ¿no? Porque la ecuación lineal implica I sub Y es igual a mx más b. Pero acá no hay precisamente ese término, porque la fuerza empieza en F sub 0. Entonces la fuerza de acción es K por X y la fuerza de reacción menos K por X. Fuerza deformadora, K por X, fuerza restauradora menos K por X. Acción y reacción. El negativo porque obviamente es una deformadora, ¿no? Una oposición a la deformación. Tenemos entonces este caso. A ver, vamos a continuar. Ahora pasamos precisamente al torque. Hemos visto al inicio que tenemos dos fuerzas, fuerzas que son, ¿verdad?, que están a favor del movimiento y fuerzas que podemos encontrarlas también en forma paralela, a favor y en contra del movimiento, posible movimiento. Es decir, tenemos acá fuerzas no concurrentes, y eso vendría a ser precisamente lo que origina o se conoce con el nombre de torque o momento de una fuerza. Ese es cuando tenemos fuerzas paralelas. Aquí entonces no consideramos un brazo de palanca cada gráfica. Tenemos entonces en este caso el concepto de torque. ¿Qué es el torque? Torque momento. Torque momento podemos decir cualitativamente que es la capacidad de rotar que posee un cuerpo por acción de una fuerza, ¿no? Y nominalmente, vectorialmente podemos decir que justamente este torque es igual al brazo de palanca por la fuerza aplicada. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, una puerta, ¿no? Le aplicamos una fuerza eh, a un brazo de palanca, ¿no? Le aplicamos la fuerza a un brazo. En ese caso, la perilla de la puerta se encuentra al extremo de la puerta para que sea el mayor brazo de palanca y poder generar el máximo torque posible, ¿no? De esta manera nos aseguramos. Igualmente, podemos ver que eso sucede con una llave, ¿no? Le estamos dando un brazo de palanca con la longitud de la llave de tuercas, y una fuerza aplicada, ¿no? Es decir, aplicamos una fuerza. Esto sería entonces el concepto de torque. Matemáticamente podemos decir que el torque es igual a la fuerza por el brazo de palanca. Pero si la fuerza es oblicua, tenemos que tomar la componente seno, la que es perpendicular a la superficie, porque la componente coseno va en la dirección del punto de giro pivote, o precisamente el eje de giro. Y ahí no puede pasar la fuerza. Una fuerza que pasa por el pivote sencillamente no produce rotación. Esa fuerza no produce rotación, ¿de acuerdo? La fuerza tiene que salir perpendicular al brazo de palanca y no debe pasar por el pivote, ¿no? Para que no ejerza, para que ejerza torque, ¿no? Si pasase por el pivote o ve la dirección del brazo de palanca, sencillamente no hay torque, ¿no? Esa es la condición para que se genere el torque, ¿no? En realidad sería una multiplicación vectorial, ¿no? Torque igual a R cruz F. Pero la definición de R cruz F, es decir, producto cruz, sería R por F por el seno del ángulo. Por eso aparece el seno, ¿no? Y vemos que la componente coseno realmente no hace. Es como querer abrir una puerta empujando, miren. Yo empujo la perilla y abro la puerta. Pero ¿qué pasa si yo aplico una fuerza que va hacia la bisagra? Obviamente la fuerza no se mueve, por eso el coseno no me genera movimiento, ¿no? Entonces, en un, en un sistema rotatorio,
La fuerza que pasa por el punto de giro, el eje de giro, el pivote, sencillamente no va a ejercer torque. Esa sería nuestra justificación. Y la matemática es por el producto cruzado. Ahí está. Tenemos entonces eso. Y tenemos que considerar entonces precisamente cómo puedo hallar el torque. Tenemos acá, forma como un triángulo, una línea de acción. Esta pasa por la línea de acción, entonces no genera, ¿no? Tenemos la fuerza siempre perpendicular al brazo de palanca y generamos ahí el torque. Ahora, la misma convención de movimiento circular. Cualquier giro que es en sentido antihorario es positivo, giro en sentido horario negativo, ¿no? Esa es justamente la convención de rotación que también se cumple aquí justamente para ver el torque, ¿no? Es decir, a dónde va a girar. O también establecemos lo que es más famoso para nosotros también, la regla de la mano derecha, ¿no? Por ejemplo, si han visto a los si han ido a reparar en su casa un gafitero, un carpintero, verán que ellos aplican la regla de la mano derecha. Cuando quieren sacar un tornillo, ¿qué es lo que hace? Con sus dedos hacen el giro y el pulgar indica si el tornillo está o saliendo o entrando. Es decir, están desenroscando o enroscando. Y aplican la regla de mano derecha, que es una convención que se utiliza también aquí en torque, ¿no? Precisamente. El pulgar me indicará si el cuerpo está, el tornillo, está entrando o está saliendo, por la rotación que yo hago con la palma de los dedos, ¿no? Es decir, giro y veré si mi giro es horario o antihorario. Veré entonces si el pulgar me indica que estoy extrayendo o ajustando precisamente la rosca al tornillo. Bien, tenemos entonces este caso y ahí asociamos entonces el giro precisamente. Si es positivo, negativo, regla de mano derecha, para establecer precisamente hacia dónde va ese para las aplicaciones más cercanas, más próximas tenemos ese caso, ¿no? Bien, vamos a cambiar y tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Podemos utilizar el teorema de Varignon, ¿no? Precisamente cuando tenemos muchas fuerzas. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos todas las fuerzas y reemplazamos el sistema por un sistema equivalente, ¿no? Tenemos muchas fuerzas, hallamos una fuerza resultante. Tenemos muchos torques, hallamos un torque resultante. Y queremos ir al punto de aplicación de esa fuerza. Sería entonces la sumatría de todos los torques nos daría igual a una fuerza resultante por un brazo de palanca resultante, ¿no? Con el teorema de Varignon podemos llegar a ese brazo de palanca resultante, ¿no? Es decir, a este sistema, cambiarlo por un sistema equivalente, ¿no? Justamente vemos ahí que sobre esta puerta, por ejemplo, es una puerta, esta es la perilla, le aplicamos muchas fuerzas, tres fuerzas. Entonces, ¿para dónde girarán? Sumamos todas las fuerzas y tenemos una fuerza resultante. Ahora le aplicamos la bisagra. En la bisagra precisamente vemos, sale el radio, el brazo de palanca, y las fuerzas aplicadas, ¿no? Y generaremos esa cantidad de torques, ¿no? Torque uno, torque 2, torque 3 producidos por las fuerzas F1, F2 y F3, y sumando los torques tenemos un torque resultante, que equivale a una fuerza resultante por un brazo de palanca resultante. Bien, tenemos en este caso precisamente, ¿no? ¿Dónde podemos también aplicar eso si tuviésemos barras cuyo, ¿cómo podemos decir? Barras que no son ingravias, no barras que tienen peso. Aplicaríamos fuerzas paralelas, fuerzas precisamente no concurrentes. Podemos aplicar entonces para ese caso, ¿no?
O por ejemplo este, ¿no? Tenemos una barra y le aplicamos varias fuerzas. Reemplazamos todas las fuerzas por una única fuerza con un único brazo de palanca, ¿no? Eso nos ayuda a Pariñón. Pariñón es un tema bastante antiguo, ¿no? Pero bastante válido. Precisamente nos permite visualizar el alcance de todas esas fuerzas, ¿no? ¿Cuántos torques podemos generar, ¿no? Le adicionamos a esa barra tensiones, compresiones, pesos recargados en diferentes puntos de la barra y generaremos cada vez más torques, ¿no? Y ahí podemos reemplazar eso por un único torque resultante, ¿no? O en su defecto nos dicen que el sistema está en equilibrio, pero no nos dan un peso que será colocado sobre la barra y nos piden ese peso. Es decir, hay muchas posibilidades de desarrollo con problemas en los cuales contamos con barras, vigas, ¿no? Siempre pivotadas, ¿no? Siempre con un eje o punto de giro, ¿no? Este punto de giro le llamamos el pivote, ¿no? Siempre las barras están pivotadas para que en este caso, como esta es una puerta, nuestro punto de giro son las bisagras. Ese sería el pivote, es decir, gira alrededor del eje dado por dónde están las bisagras, ¿no? Ese sería nuestro pivote, nuestro eje de giro, ¿no? Todos los sistemas rotatorios van a tener que tener también un pivote, ¿no? Donde van a girar. Y con respecto a ese pivote, entonces calculamos nuestro torque o momento de una fuerza. Entonces, como vemos, contamos con dos condiciones de equilibrio. Si las fuerzas son concurrentes y tienen un punto de concurrencia, aplicamos la sumatoria de fuerzas igual a cero. Ese es equilibrio de traslación. Si los cuerpos están rotando, sumatoria de torque es igual a cero. Estamos con la segunda condición de equilibrio o también el equilibrio de rotación. El primer caso lo aplicamos para fuerzas concurrentes y el segundo caso para fuerzas paralelas, ¿cierto? Fuerzas que no pasan por un punto de concurrencia. Eso nos da precisamente estas dos condiciones. Son las condiciones. Pero sabemos que la fuerza, sumatoria de fuerza es cero. Pero fuerza que es igual a masa por aceleración. Y si tengo un cuerpo que se mueva con rapidez constante, estará en equilibrio. Obviamente, si está con rapidez constante, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, pues la fuerza va a ser cero. Es decir, un cuerpo que se mueve con MRU o con MCU está también en equilibrio, ¿no? Cumple las condiciones de equilibrio, ¿no? Esté en un estado de reposo o de rapidez constante. En este caso, por ejemplo, en el primer ejemplo, vemos que hay fuerzas paralelas. Este sería el pivote, esta parte central. Este es el pivote y esto va a hacer que esto pueda inclinarse para ambos lados, ¿no? Peso de la niña por su brazo de palanca, peso del niño por su brazo de palanca. Obviamente, si se retira o se acerca, podrá equilibrarnos. Puede ser que esta persona pese más, pero si este pesa menos, pero le ponemos brazos de palanca, lo van a equilibrar. Y eso funciona este juego. Es decir, puede colocarse una persona adulta y un niño y puede hacer el balance. ¿Por qué? La persona adulta se colocará más cerca para que su torque se equivale al niño que como tiene poco peso se pone más lejos y entonces se equilibra y se puede hacer este juego. Es decir, la persona que tiene más peso se coloca más cerca al centro, la persona que tiene menos peso se coloca más hacia afuera para poder igualar el torque frontal, ¿no? Si son perfectamente igualados ambos torques, el, la barra permanecerá pues, en perfecto equilibrio, ¿no? Es decir, va a quedarse completamente quieto. Pero aquí hay que hacer un cálculo de torque, ¿no? Mientras que acá las fuerzas son concurrentes, ¿no? Primera, segunda condición de equilibrio, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta en un problema que nos viene si es que pertenece a la primera o segunda condición? Hay que analizar la gráfica y ver si todas las fuerzas pasan por un punto, se trata de fuerzas concurrentes. En cambio, si vemos en el sistema que las fuerzas no van a pasar por un único punto, sino que hay varias fuerzas que son paralelas, estamos hablando entonces eh, de una fuerza que se tenga que usar, o un sistema que se tenga que utilizar la segunda condición de equilibrio, es decir, hallarlo por todo.
No olvidar la convención justamente para hallar torques, ¿no? Es decir, hacia dónde va la rotación para establecer el positivo y negativo en los casos pertinentes. Bien, vamos a compartir para compartir esa parte del problema. Y tenemos este caso de los ejercicios presentados en clase. Tenemos el primer caso de, como vemos ahí por la imagen, notamos que son fuerzas concurrentes, ¿no? Eh, Peso, dos tensiones. Nos dice, dos helicópteros de rescate sostienen en equilibrio una ambulancia de peso 10 kilonewtons, o sea, 10.000 newtons, mediante cuerdas ideales AB y BC, con ángulos alfa de 37 y beta de 53 grados. Determinen las tensiones en las cuerdas AB y BC respectivamente. Bien, aquí puedo hacer como hemos trabajado con descomposición vectorial, pero aquí el problema plantea lo siguiente. Plantea que esto precisamente guarda relación con los ángulos. También nos hubiésemos pensado la idea de plantear teorema de Lamy, ¿no? También, como son tres fuerzas y conocemos los ángulos, esto, alfa más beta, ¿cuánto valdría? 90 grados, ¿no es cierto? Y entonces el peso es proporcional al seno de 90. Entonces, esta tensión es proporcional a este ángulo. Llamémosle este ángulo, no sé, teta. Y podríamos hallar también por equivalencia, ¿no? Como el peso es proporcional al seno de alfa, es igual a esta tensión proporcional al seno de este ángulo. Si esto es 90, entonces podemos establecer qué ángulo acá sería. Este sería beta más 90, ¿no es cierto? Y podemos establecer también este ángulo y este otro de acá, ¿no? Es decir, podemos aplicar también teorema de Lamy. A ver, vamos a pasarlo a un pen para poder resolverlo también de esa manera. Voy a copiar este problema para poder colocarlo en hoja de Paint. Voy a compartir para pasarlo en hoja de Paint. Y compartimos la hoja de Paint. Ok, tenemos entonces eso, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan lo que habíamos visto en la teoría de teorema de Lamy, ¿no? También podemos aplicar. Vamos a ver si se... Vamos a colocar esto para escribir por acá. A ver. Si alfa vale 37 y beta vale 53, nosotros trazamos también con verde. No, con verde no hay verde, con azul. Trazamos acá una línea. Esta línea. Si este es 37, obviamente que este es 53. Este es, perdón. Si este de acá es 53 y este es 90. Este es 90 y este es 37. De tal manera que 90 más 53 nos dará, ¿cuánto? 143 y acá 127, la suma de estos dos. ¿Qué significaría entonces? Significaría entonces que teorema de Lamy nos diría lo siguiente. A ver, vamos a graficarlo de la siguiente manera.
Teorema de Lamy me dice lo siguiente. Yo tengo esto, tengo aquí esta tensión y el peso. ¿Qué me dice el teorema de Lamy? Que yo tengo estos ángulos. Acá tengo TAB, tengo este ángulo y tengo este ángulo. El teorema de Lamy me dice lo siguiente. Me dice, este es TAB, TBC y el peso. Este es 37 más 53, 90, ¿no? 90, 143 y 127. Teorema me diría que el peso es proporcional al seno de 90, que es la tensión AB entre el seno de 127, es igual a la tensión BC por el seno de 143. Ahí está. 143 es el, bueno, seno de 53, ¿no? Seno de 124, el seno de 37, ¿no es cierto? Y tendremos acá precisamente. Esa es la proporción que hay precisamente entre ellos, ¿no? Como conozco el peso, podría sacar la tensión AB en función de los senos. Vamos a ver si nos sale. Tengo entonces para este caso lo siguiente, ¿no? Estamos escogiendo lo siguiente. Tendríamos peso vale 10 kilonewtons. 10 kilonewtons entre 0,90 que es 1 es igual a la tensión AB entre el seno de 124, pero 120, ¿cuánto es esto? 127, perdón, ¿no? 127. Pero 127 está proporcional a 90 más 37, es decir, seno de 37. Seno de 37. Ok. Seno de 37. Pero el seno de 37 es igual a 3 quintos. Entonces esto sería a 3 quintos. DAB por 3 quintos. Ahora, entonces pasa el 3 a multiplicar y el 5 a dividir. Nos daría precisamente 30.000 entre 5, es decir, nos daría 6 kilonewtons. Nos daría 6 kilonewtons, ¿no? A ver si estamos correctos. Seno de 37. Ah, perdón, este es 147, perdón, 127, ¿no es cierto? Su, ¿Cómo le llaman esto? Complemento, su complemento sería 53, ¿no? Sería entonces seno de 53. Corrección. Sería acá el suplemento, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? Complemento, perdón, complemento. Su complemento sería el seno de 53. Por lo tanto, sería 4 quintos. Ahora sí, sería 4 quintos, porque es el complemento. Estamos, sí, perdón. Sería 4 quintos. Ahora sí. En 10.000 por 4 o 10 por 4, 40 entre 5, nos daría 8, precisamente 8 kilonewtons. Y entonces, aplicando el teorema de Lamy, TAB, TAB sería 8 kilonewtons. Ahí está, por teorema de Lamy. Y luego aplico teorema de Lamy para igualar este peso con el TBC. A ver, por acá. Peso entre seno de 90 es igual al TBC entre el seno del complemento. Si este es 143, sería 37.
Es decir, sería peso que vale 10 kilonewtons entre 1 igual a TBC entre 0,37 3 quintos. Sería 10 por 3, 30, entre 5, TBC me daría 6 kilonewtons. Ahí está. 6 kilonewtons y 8 kilonewtons, ¿no? Por esta forma o por teorema de Lamy llego a lo mismo. O, en su defecto, nuevamente aplica dos ecuaciones, dos incógnitas, resuelven el sistema de ecuaciones y también les debería dar lo mismo, ¿no? Es decir, estamos aplicando diferentes formas para un mismo resultado, ¿no? Ya sea por teorema de Lamy, ya sea por descomposición vectorial, ya sea por el triángulo de fuerzas, pero nos sale el mismo resultado, ¿no? Teorema de Lamy también es una buena simplificación que puede usarse, ¿no?, para estos casos. Realmente hay que tener cuidado de usar el complemento del ángulo, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo pongo 90 más 53 me sale 143, ¿no? Bueno, utilizo el complemento que sería 37, ¿no? El 137. Igual acá, tengo 90 y 37, me sale 127. Su complemento es el ángulo de 53. Entonces, hallo el seno de 53. En el caso superior, 37 y 53, 90, ¿no? Y el seno de 90 es 1. Entonces ahí coloco entonces, precisamente, con eso me ayudo para poder calcular el, o resolver el teorema de Lamy, ¿no? Acuérdense, el teorema es eh, peso entre seno, el peso es proporcional, o entre el seno, peso entre el seno del ángulo opuesto es igual a esta fuerza entre el seno del ángulo que se le opone y esta fuerza y el seno del ángulo que se le opone, ¿no? Teorema de Lamy. También está en la diapositiva, ¿no? Justamente, vamos a dejar de compartir. Vamos a la diapositiva de teoría y ahí aparece justamente, en la teoría aparece el teorema de Lamy, ¿no? Fuerza 1 por el seno del ángulo que se le opone es igual a fuerza 2 por el seno beta del ángulo que se le opone, como fuerza 3 con el seno de gamma el ángulo que se le opone, ¿no? Eso es lo que hemos aplicado, teorema de Lamy, ¿no? Entonces, justamente, pero el teorema de Lamy es válido solamente para fuerzas que son concurrentes y tiene que haber tres fuerzas, ¿no? Ahí se aplica esto, que es justamente lo que hemos aplicado al primer problema, ¿no?, el teorema de Lamy. Entonces, nuevamente al hoja de problemas. Entonces podemos resolver este caso también con el teorema de Lamy. Triángulo de fuerzas, teorema de Lamy o la descomposición vectorial. Bien. Nos dice, para el tratamiento del hueso roto de una pierna se requiere mantener en reposo el hueso, es decir, toda la pierna, ¿no?, mediante fuerza de estiramiento como se muestra en el dispositivo de la figura. La cuerda que pasa por la polea forma un ángulo de 53 grados con la vertical y está unido a un bloque de peso de 60 newton. Determine la tensión de la cuerda horizontal conectada a la pierna y desprecie la fuerza de fricción. Ok, vemos que tenemos ahí eh, este sistema, ¿no? Tenemos una cuerda por la cual pasa la tensión 2, otra cuerda que hace la tensión, que es la cuerda que va directamente hacia la pierna, y el peso que equilibra todo, ¿no? Por ahí una polea. Notamos en este ejemplo que no se está considerando el peso de la pierna, ¿no?, lo cual ya, bueno, de por sí es una simplificación, ¿no? Porque si la pierna tuviese peso, o consideramos el peso de la pierna, ya no sería un sistema de fuerzas concurrentes, ¿no?, sino sería fuerza paralela, porque ahí generaría la pierna un torque, ¿no? Pero como, bueno, no se genera, no se genera ningún torque, vamos a considerar entonces lo siguiente. A ver, primero descomponemos. Nuestra tensión, nuestra tensión tendrá un ángulo alfa que vale 53, ¿no es cierto? Tengo acá la tensión 2, tengo la tensión de la cuerda que me muestra la pierna y el peso. Tres fuerzas, precisamente.
A ver, entonces hagamos nuestro diagrama y encontramos precisamente. Esta fuerza T2 se descompone en T2 seno del ángulo y en T2 coseno del ángulo. Acá tengo la tensión y tengo el peso. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en el eje X. T2 seno del ángulo 53 menos la tensión es igual a cero. Otra ecuación, la superior, la del eje Y. T coseno de alfa menos el peso es igual a cero. Ok, dos ecuaciones, dos incógnitas perfectas, un sistema de ecuaciones perfectamente resoluble, y de ese sistema despejo el valor de T1 y T2 porque el peso me lo han dado, el peso es un dato. No es una tercera incógnita, no, el peso vale 60 newton. El ángulo también me lo dan y podría reemplazar en las ecuaciones, ¿no? Y encontrar precisamente la razón de estos valores, ¿no? Bien, entonces, de la sumatoria de fuerzas en el eje Y, la tensión es igual a la tensión 2 por el seno del ángulo. De el eje Y, podría decir que T coseno de alfa es igual al peso, ¿cierto? Podría reemplazar el valor de precisamente, puedo hacer lo que hace ahí, ¿no? Divido, se van precisamente T2, divido las dos ecuaciones, se da T2, y me queda seno en coseno, es decir, la tangente, ¿sí? T2 se va. Lo que hace es divide las ambas ecuaciones. Bueno, puedo construir mi triangulito y saco la tangente del ángulo de 53 grados, ¿no? Porque ese es 53. Seno es 53, tangente es 53, tangente es 53. Como veo que las relaciones son 5, 4 y 3, construyo como 4 tercios, ¿no? Y eso me sale 63 a 20 por 8 por 4, 80, ¿no? Ahí está, 80 newtons. Siguiente, caso número 3. Ahí tengo un sistema un poco más complejo en el cual presentamos eh, una tensión y dos pesos. La idea me pide es encontrar el peso del bloque A, ¿no? Ahora vamos a tomar la lectura. Me dice, en el sistema mostrado en la figura, los bloques B y B están sujetos a cuerdas ideales, ¿no? ¿Qué es una cuerda ideal? Una cuerda que no tiene masa ni sufre estiramiento, ¿ya? Si el sistema permanece en equilibrio cuando el peso del bloque B es de 40 newton y el ángulo θ es 53 grados, ¿cuál es el peso del bloque A? Desprecia la fricción de la polea. Ok. Bien, primeramente hallar el punto de concurrencia. Como lo que me interesa es hallar A, el punto de concurrencia es este nudo que va directo a. Aquí yo voy a observar lo siguiente. Voy a observar el peso de A, la tensión en B y la tensión. Pero ahora, si hago un diagrama sobre B, voy a observar dos fuerzas, la tensión en B y el peso en B, y notaré que la tensión en B es el peso de B. Entonces, esto ya lo tengo calculado. Como el peso de B es 40 newton, esta flecha roja vale 40 newton. Y entonces ya puedo despejar el peso de A, porque tendría dos ecuaciones, perdón dicho, dos ecuaciones para una única incógnita, ¿no es cierto? Entonces ahí ya puedo sacar.
precisamente la tensión de A. A ver, hagamos el diagrama acá. Este T lo descompongo, T coseno de 53, T seno de 53. Tensión B, que es el peso de B. Peso de B menos tensión seno de B. Tensión de B es T seno de B. Ya tengo la tensión de B. La tensión de B está sujeta, ¿cuál es el, precisamente el peso de B? Cuyo dato lo tengo. Vamos a, voy a copiarlo mejor en B para poder grabatearlo, porque no intento, pero no puedo. Vamos a dejar de compartir un momento y voy a copiar la pregunta para llevar la peine y poder escribir encima. Si no, es imposible. Por eso, ya está. Ya me cuerpo libre. Tengo en este diagrama, tengo tres fuerzas, ¿no? Tengo acá la tensión, teta, este ángulo también vale teta, ¿no? Por alternos internos. Si este es teta, este vale teta, y teta vale 53 grados, ¿ya? Y esto es mi tensión. Por otro lado, tengo el peso del cuerpo. Por otro lado, tengo esta tensión B, pero esa tensión B, como vemos, es el peso de B. Y entonces, esa tercera, entonces anotamos peso de A, peso de A, tensión con ángulo de 53 grados, 53 grados, y acá, como esta es la tensión en B, será el peso de B. Notamos que en este caso, como esta cuerda es la tensión en B y está solamente sujeto al peso, la tensión de B es el propio peso. Ahí está tensión de B. Ahora descomponemos esto. Si descomponemos, tendríamos para aquí T coseno de 53 y aquí tendríamos T seno. Y está descompuesto. Por lo tanto, podemos aplicar lo de la sumatoria. A ver, escribimos entonces y aplicamos. T seno de 50, en sumatoria de fuerza en X, T seno de 53 es el peso de B. T seno de 53 es el seno de B. ¿No? Es el peso de B.
y sumatorio de ejes en el eje Y. En el eje Y, T coseno de 53 es el peso. Entonces, podríamos, como hace acá, dividir, ¿no? Justamente 0 entre coseno de la tangente. Precisamente eso nos permitiría calcular, ¿no? Acá lo que hace es divide las dos ecuaciones que ha obtenido, tanto por la primera como la segunda condición de equilibrio. ¿Qué se va? Se va la tensión, ¿no? Nos quedaría en función de tensión de B y peso. Pero la tensión de B es conocida, ¿no? Porque si el peso de B fue de 40 newton, esa es su tensión. Divide contra un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, o como es acá, divide las ambas ecuaciones, ¿no? Con el fin de que se vayan y nos quedan solamente en función de valores que conocemos, ¿no? Conocemos la tensión de B, sí. El peso de A no, pero el peso de A saldría por la tensión de B entre la tangente del ángulo. Y con eso llega a la solución de ese problema. Igualmente podemos generar las mismas ecuaciones, ¿no? Solamente que acá las dividen, ¿no? Tensión de B entre pesos. Tensión de B sí lo conocemos, que es el peso de B, es decir, los 40 newton. 40 newton entre el peso de A, que no lo conocemos, es igual a T seno entre coseno. T y T se van, sería tangente. ¿Y tangente de qué ángulo? De 53, ¿no? Serían entonces igual. Y ahí está la relación, la mismísima. T de B, es decir, el peso de B, T seno, ¿no es cierto? Esto igual a esto. Y el peso de A igual a T coseno, es decir, cambiamos de color. Esto igual a esto. Es lo que se ha aplicado. Acá está, acá está. Y luego, para proceder, deriva, ¿no? O mejor dicho, divide TB entre BWA. TB entre A va a ser T seno de teta entre sumatorio de T sub 0. Entonces acá se van las tensiones. Nos quedaría seno de 53 entre coseno de 53, es decir, tangente 53. Entonces la tensión de B es el peso de A por la tangente 53. Como yo quiero la tangente de A, bueno, déjame compartir para pasar al siguiente.
Siguiente. Ahora con un resorte. Sistema precisamente de una fuerza restauradora. Tenemos entonces el caso de un sistema denominado masa resorte. No dice el problema, dice. La figura muestra un bloque de masa de 1 kilogramo sobre una superficie horizontal rugosa, el cual está unido a un resorte horizontal de peso despreciable. Ya, el resorte no tiene masa, ¿no? No tiene peso. Cuya constante elástica K, la constante de resorte, la constante de Hooke, toma un valor de 50 newton sobre coulomb, sobre metro. ¿Cuál será el mínimo estiramiento del resorte producido por la fuerza horizontal F para que el bloque inicie su movimiento? El coeficiente de fricción estático musus es 0,5. G vale 1 medio. Tengo entonces lo siguiente. Analizo las fuerzas. Peso normal. ¿Qué más tengo? La fuerza dirigida y la fuerza de fricción en sentido contrario al movimiento, en este caso, posible movimiento, ¿no? Si yo jalo esto, va a ser que se mueva hacia allá, entonces la fuerza de desplazamiento irá en contra, ¿no es cierto? Ese será entonces, y llevo esto a un diagrama, no, precisamente, a un diagrama de cuerpo libre para analizar. A ver, en el caso de la sumatoria del sumatoria de fuerzas en el eje Y, significaría que normal menos mg es igual a cero. Es decir, que la normal vale mg. Eso sacaríamos de la sumatoria. Vamos a, perdón, copiar esto al Paint para poder escribirlo nuevamente. Ahora sí. Entonces llevo esto al diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tengo mi diagrama y aquí van a aparecer las siguientes fuerzas. La fuerza elástica por un lado, la fuerza de rozamiento por el otro lado, la normal, perdón, la normal y el peso. Ahí aparecen entonces esas fuerzas, ¿no? Normal, peso, la fuerza elástica F y la fuerza de rozamiento. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero. Tendré que normal menos mg es igual a cero. Es decir, que la normal es igual a mg. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero porque no hay movimiento. Fuerza F menos la fuerza de rozamiento es igual a cero. Pero la fuerza F, ¿a qué es igual? Es igual a la fuerza, es igual a K por X. Esa es la fuerza. Menos la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, igual a cero. ¿Pero qué es la normal? La normal dice que es mg. Por lo tanto, K por X es igual, esto pasa como más, a mu por mg. Ya está. Yo quiero hallar el mínimo estiramiento, es decir, quiero hallar el X. X va a ser igual entonces a mu por mg entre K. ¿Mu cuánto vale? 0,5, un medio. M
1 kilogramo, G vale 10 y K, entre K. ¿Cuánto vale K? K vale 50. Entre 50. A ver, 10 se va con 0. 1 medio por 1/5, es decir, 1 décimo. Y 1 décimo vale 0,1 metro. 1 décimo equivale a 0,1 metro o también 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Cuál es la respuesta? 10 centímetros. 0,1 metro o 10 centímetros. Ahí está, ¿no? 0,1 metro o 10 centímetros. Esa es la respuesta. 0,1 metro o 10 centímetros. Ahí está, 10 centímetros. Déjame compartir. A ver, déjame compartir y pasamos al siguiente. Caso 5, no tengo. Dice, hay dos bloques de masas M y 2M están unidos por una cuerda ideal, es decir, una cuerda que no se estira, por una cuerda ideal que pasa por una polea sin fricción. ¿Cómo se muestra en la figura? Si el bloque de masa 2M está a punto de deslizarse, es decir, no se desliza, sobre la mesa de determinar el coeficiente de fricción estático, mu S entre las superficies, y tenemos ese diagrama. Ok, vamos a nuevamente copiarlo en Paint. Vamos a dejar compartir acá y compartirlo en Paint. Ya, pegamos acá. Tenemos entonces acá. Si lo podemos graficar, tendríamos algo así. Tenemos la mesa, tenemos acá una polea, tenemos un bloque, perdón, un bloque y tenemos otro pequeño bloque aquí. Ya está. Nuestra cuerda pasa por acá y ahora cae. Si analizaríamos en este punto de concordancia aquí, porque acá pasaría el peso de esta masa M. Tenemos acá a mg. El peso de esta masa M pasa por acá. Y para este lado, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza. Y acá tenemos la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Entonces tenemos esas fuerzas. Dos fuerzas. Bien. Esto no se mueve. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y también es 0, porque tampoco se mueve.
En el eje Y que tenemos, aquí tenemos esta masa 2m. Su peso sería 2mg. Su normal va en sentido hacia arriba. Normal. Entonces, normal menos 2mg es igual a 0. La normal vale 2mg. Por acá, sumatoria de fuerzas en el eje. En el eje Y que tengo, esta tensión se dobla y pasa por acá y va a ser 2mg. Ese es positivo, mg, en favor del movimiento. Porque esta tensión se transforma en 2mg. Y en contra de la fuerza de fricción. Bueno, fuerza de rozamiento es igual a 0. Tendría entonces mg menos mu por la normal, igual a 0. Pero la normal, ¿cuánto vale? La normal vale 2mg. mg menos mu por 12, perdón, menos mu por 2mg es igual a 0. Como esto pasa al otro miembro como positivo, acá sería igual. Ok, podemos eliminar qué cosa, mg, ¿no es cierto? Tendríamos entonces que peso menos es igual a 2mg. Queremos hallar el mu. mg 1, mg. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, con la cual mu será igual a 1/2, ¿no es cierto? mg1, mg1. 2 pasa a dividir, tendríamos que mu vale 1/2. Ahí está. Y ese es el resultado. Mu vale 0,5, o sea, 1/2. Es el valor de mu. 1/2, o lo que es lo mismo, 0,5. Ahí tenemos el valor de mu para este caso. Caso número 6. A ver, dejemos esto por acá. Vamos a compartir. Caso 6. Ahí está. Caso número 6. Hacemos el Paint para poder escribirlo. Es una copia.
Caso número 6 nos dice lo siguiente. En el sistema mostrado, la figura del semáforo está suspendido en el extremo de una barra homogénea horizontal BC de longitud 6 metros, ok, y peso 100 newtons, el cual está sujeto a un cable ideal AC. Cable ideal porque no se estira. Así el sistema permanece en equilibrio cuando la tensión del cable AC es 500. ¿Cuál es el peso del semáforo? Ya, nos falta el peso del semáforo. Aquí vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Uno, que el peso de la barra está en el centro. Dos, tenemos esta tensión. Y tres, tenemos aquí el peso del semáforo. Ok, si la barra, la masa, el peso de la barra está en el centro de la barra y la barra tiene longitud de 3 metros, eso significa que parte la barra en dos. 3 metros por acá y 3 metros por acá. Ahí está, parte la barra. Este es 6 metros, parte en dos. Con lo cual tenemos acá la tensión. Y esta sería la que hace torque, sería la TC930. TC930 es la que hace torque. Por lo tanto, sumatoria de torque es igual a cero. Tendríamos entonces acá lo siguiente. Primeramente el peso sería, bueno, los que van hacia arriba. TC930 por toda la barra. TC930 por los 6 metros de la barra. Ahí tenemos el primer torque. Los que van hacia abajo, igual a con los que van hacia abajo. Peso de la barra. Peso de la barra 100 newtons. 100 newtons por su torque. Su brazo de palanca sería 3 metros por 3. Más, tenemos un torque acá, más el otro torque que sería el del semáforo. Peso del semáforo por su brazo de palanca que sería 6, ¿no? De extremo a extremo, por 6. Ok, a ver, tenemos acá. La tensión vale 500. Tensión seno de 30, tensión de 500 por el seno de 30 por 6 metros. Es igual a 100 por 300. Más peso del semáforo por 6. Ok, 500 de 250 por 6, 1500. 1500. Este 300 pasa como menos 300. Igual al peso del semáforo por 6. 1200, este es 1500 menos 300, ¿no? 1200 es igual, 1200 entre 6 es igual al peso del semáforo. 1200 entre 6 nos da 200. Peso del semáforo igual a 200 newtons. Por equilibrio de torques, ¿no? Torque hacia arriba igual a los torques hacia abajo, ¿no? Y despejamos precisamente, ¿no? Tenemos la tensión, tenemos el ángulo, tenemos los brazos de palanca, nos falta únicamente el peso del semáforo. He hecho el diagrama y vemos que no son concurrentes porque esta fuerza es paralela a esta, ¿no? No hay concurrencia. No todas las fuerzas entran y salen por seno. Hay fuerzas que salen por aquí. Ahí notamos precisamente el caso de que esto no son fuerzas concurrentes. A ver, me escriben por acá y me dicen ejercicio de propuestos número 1. A ver, vamos a abrir ejercicio de propuestos. Ok, vamos a copiar esto precisamente para la solución en este ejercicio propuesto.
Ok, dice acá para este ejercicio propuesto número 1, así lo copio todo completo. Bien, lo siguiente. Dos esferas sólidas homogéneas, estas dos esferas, en contacto se encuentran en reposo apoyadas por planos inclinados, sin fricción, de modo que la línea que pasa por su centro forma un ángulo de 60 con la horizontal. Ya, la línea que pasa por su centro pasa un ángulo de 60 con la horizontal. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Cómo muestra la figura? Si el peso de la esfera superior es 60 newton, el peso de este 60 newton determina la magnitud de la fuerza de contacto entre las esferas. Bien, aquí tenemos entonces, en esta esfera grande, que me han dado el peso, vale el peso 60. Tengo acá precisamente la normal o la reacción que va hacia afuera, hacia allá. ¿No es cierto? ¿Qué otro más tengo? La normal de contacto que va dirigido hacia acá. El punto de concurrencia es el centro de la esfera. Tengo entonces acá la reacción, tengo la normal del piso, también dirigido y hacia abajo dirigido el peso de la esfera. Tres fuerzas, ¿no? ¿Sí? ¿Notan? La normal del piso, el peso y la esfera. Ok. Bien, tenemos que llevar esto a un diagrama de cuerpo, ¿no es cierto? Para encontrar precisamente esa reacción. A ver, tengo entonces, tengo entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X. Esto es 60 grados. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en el eje X me dice que vale reacción coseno de 60 menos la normal coseno de 60. Es decir, implica que el ángulo, para tomar, el ángulo que está tomando este es 60, por esta inclinación, y este de acá también es 60, que está tomando desde acá, ¿no es cierto? Por eso, la reacción coseno de 60 en el eje X, positivo, porque si yo lo proyecto el eje X va hacia allá, positivo, esto va proyectado positivo, R coseno de 60, menos la normal que si yo proyecto esto va hacia el negativo, menos n coseno de 60 es 0. Por lo tanto, R es igual a n coseno de 60 es igual, coseno de 60 se va y me quería que R es igual a n. Y ahí tengo una equivalencia, que la reacción es igual a la normal. Ok, por otro lado, por el eje Y, tengo que la reacción seno de 60 más la normal, menos, más la normal. Ah, no, en el eje Y es positivo, ¿no? Esto si va hacia arriba, sería la reacción seno de 60 más la normal seno de 60 y el peso hacia abajo. Menos el peso es 0. Pero la reacción seno de 60 más la normal seno de 60, esto pasa como igual al peso. ¿Pero el peso cuánto vale? El peso vale, no me dicen el valor del peso, ¿no? Mm. Ah, sí, 60 newton. Ya, el peso es 60. Entonces reemplazo esto por 60. Tendré R. R seno de 60, raíz de 3 sobre 2, más normal. Pero en la normal es la propia reacción. Entonces, más R otra vez, coseno de 60. Es decir, raíz de 3 sobre 2 es igual al peso. Pero el peso, ¿cuánto vale? El peso vale 60. Por lo tanto, reacción más reacción me dará 2 reacción raíz de 3 sobre 2. ¿Estamos claros con eso? Reacción por raíz de 3 sobre 2 más reacción por raíz de 3 sobre 2, que me dará 2 raíz de 3 se va el 2. Me queda reacción raíz de 3 es igual a 60. ¿No es cierto? Entonces, esto pasa a multiplicar
Y tendré entonces que la reacción por la raíz de 3 es igual a 60. Entonces esto pasa a dividir y la reacción es 60 entre raíz de 3. Cuando queda 1 raíz de 3 equivale a multiplicar por raíz de 3 entre raíz de 3. Es decir, esto para sacar y que no quede así, multiplico y divido por raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. 60 de 3, 20. Me quedaría 20 raíz de 3. Ahí está, esa es la solución. Me queda 20 raíz de 3. Acá está, igual 20 raíz de 3. Me queda 20 raíz de 3. Precisamente hago el diagrama sobre la esfera más grande, ¿no? Todos van a un punto de convergencia que es el centro de la esfera. La reacción, la normal y el peso bajando, ¿no? El peso que está hacia abajo. Ahí están todos, ¿no? Entonces, hay la sometida de fuerza en el eje X, hay la sometida de fuerza en el eje y obtener el valor de la reacción. Tomando en cuenta lo primero, que la reacción es la normal. Entonces acá, donde era la normal, yo le coloco la reacción porque es lo mismo, ¿no? Y R por raíz de 3 sobre 2 más R por raíz de 3 sobre 2 me daría 2 R por raíz de 3 sobre 2. El 2 se va, me queda R raíz de 3 igual a 60. R raíz de 3 igual a 60. Entonces, raíz de 3 pasa a dividir 60 entre raíz de 3. eh, Raíz de 3 por raíz de 3 quedaría 3, raíz de 3 entre 3. 60 entre 3 a 20, 20 raíz de 3. Ujú. Me quedaría eso. Ujú. Vamos a ver otro problema, a ver por acá. Otro propuesto. A ver el caso 2. El tamaño para visualizar el caso número 2. Chicos, ya está. Vamos a copiarlo. Caso número 2. Tenemos lo siguiente para este caso número 2. Dice, en la figura el contenedor de la grúa está por descargar arena sobre un tubo hueco. Ahí está. Vertical. El peso del contenedor cargado es P 1400 newton, este contenedor. La tensión del cable superior, esta tensión, es de 2000 newtons. Y las tensiones de los cables inferiores
de los cables inferiores son F1, 500 y F2. Determina la tensión F2 y el ángulo alfa. Ajá. Tengo entonces aquí en mi diagrama lo siguiente. A ver, vamos a graficar el contenedor y ver qué fuerzas hay. A ver, nosotros se pasa acá por abajo. Ok, acá tengo el contenedor y me identifico las fuerzas. Por un lado tengo la tensión. Ay, perdón. Por un lado tengo la tensión, esa tensión que está ahí. Por otro lado tengo otra tensión, una tensión que sale por acá y otra tensión que sale por acá. ¿Alguna fuerza más? Sí, falta el peso. Ahí está. Esas son las tres fuerzas. Datos me dan los ángulos, ¿no? Tengo tensión T, tengo F1, tengo F2, tengo en esta dirección y tengo el peso. En lugar de la tensión, tengo aquí el ángulo de 53 y aquí el ángulo teta o alfa, como le llamemos, el ángulo que no sé. Ok, a esto hay que entonces pasarlo a un diagrama de cuerpo libre y descomponerlo y establecer entonces los valores, tanto por su sumatoria en X como su sumatoria en el eje Y. A ver, en el eje X, ¿qué tengo? En el eje X tengo F2 seno de 50 de teta, tengo F2 sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X es 0. ¿Qué tengo en el eje X? F2 seno de teta, F2 seno de teta, menos F1 seno de 53, menos F1 seno de 53 es igual a 0. Por lo tanto, F2 seno de teta es igual a F1 seno de 53, a F1 seno de 53. Ya está. Primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Por un lado tendré en el eje Y, hacia arriba la tensión. Tensión menos F1 coseno de 53 menos F1 coseno de 53 menos F2 coseno de teta menos el peso es igual a 0. Ahí está. Dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿No es cierto? Por un lado, tengo que F2 seno de teta es F1 seno de teta. Seno de 53, perdón. ¿No es cierto? Y aquí tengo esto. Datos. Peso vale 1400, ya. F1 vale 500, ajá. De aquí podría entonces expresar lo siguiente. Que 1400, tensión, menos F1, y F1 vale 500. 1400 menos 500 coseno de 53. Y el coseno de 53 podemos decir que es 3 quintos. Por 3 quintos menos F2 coseno de teta es igual, y esto pasa positivo, y es el peso, y el peso vale 1400, ¿no? Ah, perdón, la tensión vale 2000. La tensión vale 2000, dice acá, ¿no? Tensión vale 2000, ya. Tensión es 2000. Y más bien el peso es 1400. Ya, esto es igual a 1400. A ver, saquemos entonces el valor.
Tendré entonces 2000 menos 500 entre 300, ¿no? 2000 menos 300 menos 1400 menos 1400 es igual, y esto pasa al otro lado como positivo, F2 coseno de teta. Ya. ¿Cuánto vale este valor? Será 2000 acá, ¿no? 2000 menos 1400 nos da 600, y eso menos 300 nos da 300. Entonces, esto equivale a F2 coseno de teta vale 300. Ya tenemos un valor. Y F2 seno de teta vale F1 seno de 53. Pero acá vamos a reemplazar. F2 seno de teta es igual a F1, y F1 vale 500, por el seno de 53, que vendría a ser 4 quintos. Es decir, F2 seno de teta, F2 seno de teta vale 400. ¿Cómo podríamos sacar el ángulo? Miren, si dividimos F2 seno de teta entre F2 coseno de teta, tendríamos la tangente de teta, que sería 400 de 300. Es decir, que el tangente de teta igual a 4 tercios. ¿Qué ángulo es ese? Seno, es decir, dividimos esto entre esto. F2 seno de teta entre F2 coseno de teta se va a F2 y quedaría seno entre coseno tangente. Y 400 entre 300 nos daría 4 tercios. Entonces, tangente de teta, tangente de teta, tangente de teta igual a 4 tercios. ¿De qué ángulo estamos hablando? A ver, tangente, estamos hablando del ángulo de 53 grados. Estamos hablando del ángulo de 53 grados. Tangente de 4 tercios, tangente de 53. Y ya tenemos el ángulo, con la cual es fácilmente podemos hallar F2. Por ejemplo, sería F2, como ya sabemos que es 53, F2 es 300 entre coseno de 53. Entonces ya podemos hacer, si hallamos el ángulo, ya podemos hallar F2, porque F2 nos daría, ¿no? Determina la tensión F2 y el ángulo. Al hallar el ángulo, inmediatamente hallamos F2, ¿no es cierto? Porque F2 sería 300 entre coseno de 53. A ver, hallemos por acá. Hallemos ahora por acá. F2 sería igual a 300 entre esto pasa a dividir, coseno de 53. Y eso nos va a dar igual a 500. Coseno de 53, precisamente, coseno de 53 nos sale 3, perdón, 3 quintos. O sea, por 5 y entre 3, ¿no es cierto? 3 quintos. 3 quintos, 5 tercios. Nos sale F2 igual a 500. Ujú, nos sale 500. Ahí está. De esa manera lo sacamos. Mis señores, nos quedamos quedando hasta acá. Continuamos en otra ocasión y nos pasamos la hora. Cuídense, nos vemos.